yo tengo una, Daniel, Sí, adelante, hermano. sobre lo que decías de los que sirven al altar, Ujú. divorciados. Ok. Acá en nuestra diócesis, hay una pastoral que se llama Divorciados y Vueltos a Casar. Y están sirviendo eh, dentro de la liturgia. Aquí en mi parroquia no tenemos eso, pero en la diócesis sí. Acá en la diócesis de Piedras Negras, en Coahuila, es la nueva pastoral que salió. Y ahorita oyendo y leyendo lo que estás diciendo, como que esa parte me sacó de onda, ¿no? Sí, sí, sí. Este, aquí en mi parroquia no somos, ahorita como decía Ismael, que son 8 que sirven en una misa, bendito sea, ¿verdad? Acá somos de uno por misa y apoyamos al sacerdote. Todo lo que estás diciendo lo llevamos a cabo nosotros, así como dices. Y nada más esa parte sí me sacó de onda, ¿verdad? Pero todo lo demás, todo lo que vamos viendo, sí lo llevamos. Yo soy coordinador de liturgia de decanato y en todas las parroquias que veo, sí se lleva. Muy Nada bien. más ese punto es Sí. lo que... Qué bueno que lo comparte. Esta es una de las cuestiones justo de lo que se tiene que dialogar y qué bueno que hagan estas aportaciones. Hay muchos casos en nuestra iglesia donde la realidad es totalmente distinta. Yo siempre les comparto en los cursos lo que debería ser correcto o lo que la Santa Madre Iglesia nos dice. Sin embargo, ya en la experiencia del día a día nos damos cuenta de diferentes situaciones, ¿no? Qué bueno sería que todos los que llegan a la iglesia fueran personas casadas, con sus sacramentos, ¿no? No divorciados. Pero la gran realidad es que no. Eh, Lamentablemente algunas personas toman malas decisiones, no se casan con la persona que tenían que casarse por diferentes circunstancias, terminan divorciándose, pero esto no les cierra las puertas a la persona al servicio. Al contrario, se tiene que conocer la situación de la persona para que pueda ser una persona que esté al servicio de Dios, ¿no? Sin embargo, la iglesia, ¿por qué nos pide esto? O sea, ¿quiénes no pueden participar? Por el punto que les decía antes. Recuerden que esto se tiene que tratar desde un contexto. ¿Qué decíamos antes de esta diapositiva? El papel de la mujer está mal visto. Muchas veces en la iglesia se critica tanto el papel de la mujer que nos olvidamos de que realmente quiénes son los que no pueden participar. Y acá estamos hablando de un detalle más importante. No se refiere a las personas divorciadas, sino a las personas que no están en gracia de Dios. Personas que no pueden participar en el altar simplemente son personas que no están en gracia de Dios. Incluso tú y yo podemos ser esas personas que en algún momento no estemos en gracia y no podemos participar en el altar. ¿Sí? Y no solo se refiere a las personas divorciadas. Ahora, esos son algunos ejemplos porque, sobre todo, platicando con algunos sacerdotes, hay algunos casos donde definitivamente la persona divorciada no puede participar como ministro debido a los posibles escándalos que se puedan hacer. Ya lo veremos ahorita en el tema de la liturgia, bueno, para el día miércoles. Eh, en la liturgia, cuando realizamos la liturgia de la palabra, nos marca que el que dirige la oración tiene que sentarse en la sede, ¿sí? Y en algunas comunidades tenemos tan arraigado, ¿sí?, la costumbre de que el sacerdote es el único que puede sentarse en la sede, ¿sí? Porque la sede es como el trono de Dios, ¿sí?, donde solo el consagrado se puede sentar. Pero litúrgicamente, el ministro, incluso un ministro extraordinario, que celebra la liturgia de la palabra desde el altar, puede sentarse en la sede. Pero dice
la liturgia, si esto es ocasión de escándalo para la comunidad, porque se va a escandalizar, ¿cómo es posible que un ministro se siente en la sede, que esa sede es consagrada específicamente para el sacerdote? Pues si es motivo de escándalo, pues tenemos que ponernos a un lado en el asiento del monaguillo de las personas que luego le ayudan al padre. Punto. Ser prudentes. Cuando la liturgia se refiere a que las personas divorciadas no pueden ser ministros, precisamente se refiere a lo mismo, que no sean ocasión de escándalo, porque los ministros van a estar al frente, la gente los va a ver, el ministro va a predicar. Y si una persona divorciada con un mal testimonio en su comunidad, sí, que la gente la conoce, ¿no? Y pasa a predicar, la gente se nos va a ir. La gente no va a regresar a mismo porque va a decir, ¿cómo el padre permite esto, no? Que esta señora fulanita de tal esté ahí ahora predicando la palabra. Por prudencia, mejor colocar a esta hermana nuestra en el coro, ¿sí? Encargada de liturgia, encargada de la capilla. Y claro, poco a poco, con este proceso de conversión, algún día puede llegar a ser ministro. Pero una persona que viene desde este proceso donde vive una separación, donde nunca se casó por la iglesia, está en unión libre, no puede llegar directamente a ser ministro extraordinario. ¿Sí me explico? Entonces, sí pueden llegar a ser en un tiempo determinado, siempre y cuando exista un proceso. Y ya lo que mencionaba este hermano Federico, ¿no? Esto de que hay movimientos que evangelizan a las personas divorciadas vueltas a casar, ¿no? Que me gustaría que si usted nos puede también compartir algo un poquito más para retroalimentar con nuestros demás hermanos, cómo está esta formación allá en su lugar de las personas divorciadas vueltas a casar. ¿En qué consiste esta formación? No sé si usted sepa cómo es el movimiento. En sí el movimiento no lo conozco. Ok, Tiene unos 4 años que acaba de salir. Lo acaba de sacar el obispo emérito. Ahorita tenemos otro obispo, pero es para darle oportunidad a todas esas personas porque se sienten alejadas, que marginadas más bien, ¿verdad? Nosotros mismos los marginamos porque no los aceptamos dentro de la liturgia. Entonces, el señor obispo emérito ha nombrado una pastoral de divorciados vueltos a casar. Desconozco, como te dije ahorita, aquí en nuestra parroquia no tenemos ese grupo. A nivel diócesis sí hay en 4 parroquias, que es darle oportunidad a esas personas, como decías tú, que no se juntaron o no se casaron con la persona que debía ser, sino que con otras personas, pero hay personas que desean servir dentro de la iglesia, aunque no estén en gracia, pero están apoyando a otras personas para que se vayan acercando y con el tiempo, como dices tú, dará la razón y estarán participando dentro de la iglesia. muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, ¿quién? Ok. Dígame. Pues nuevamente, te digo, hay mucha pues inquietud de mi parte porque le digo, pues el Señor me va mostrando la importancia de lo que es su doctrina, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que se celebra realmente en una misa, ¿verdad? Y, y tristemente es duro ver que hay mucha falta de conocimiento por parte de la mayoría de los que decimos ser católicos, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, como dijo usted, esa parte donde el Señor te llama
la tengo presente y en ese tiempo Él me ha cambiado la vida porque vivía una vida muy alejada de Él, y entonces a partir de ese punto, pues sí, culme, ¿verdad? Empieza a cambiar mi vida a raíz de esa misericordia que Él tiene, y me ha ido mostrando cosas. Entonces ahora el servir aquí pues me hace darme cuenta de cómo falta esa devoción de parte de toda la gente, ¿verdad? Y, y eso creo que es lo que me va motivando también a aceptar estar ahí y tratar de hacer lo mejor posible para servir al Señor, porque es principalmente a Él el servicio y de ahí al prójimo. Y pues, ¿cómo yo puedo incluso con los mismos compañeros, ¿verdad? Porque como dice usted, muchos como que se han acostumbrado a estar ahí y han perdido como que ese fervor, y ya lo hacen como un servicio común y corriente, ¿no? Y, y, y no se mira realmente ese testimonio que exige el servir de esa manera. Entonces yo quisiera cómo prepararme para invitarlos a que busquemos este tipo de informaciones de cursos, pero pues también siento que como soy de los nuevos, pues simplemente también es difícil que vayan a hacerme caso. Simplemente le digo, tengo algunos 2 meses sirviendo y solamente fue el curso inicial, y te toca servir tal día, y nada más con un ensayo o dos que tuvimos ahí, y todavía el domingo le comentaba a una compañera, le digo, ¿todavía se te sale el corazón del pecho cuando vas a subir al altar? Dice, sí. Digo, yo también, porque pues estamos frente al Señor, ¿verdad? Y pues no ha habido otra reunión para ello, ni cómo se sienten, nada. Entonces es complicado, ¿no? Sí, ojalá que muchos hermanos tuvieran esta oportunidad de acercarse a este tipo de cursos, pero pues no todos tienen el acceso eh, desde sus parroquias, ¿no? Pero la idea es que se vayan formando de manera autodidacta y por eso les mencionaba desde el principio, pues felicidades porque pues no es fácil, ¿sí? El hecho de que ustedes intentan formarse personalmente porque pues a pesar de todas sus actividades tienen que estar aquí, ¿no? Presentes. Una Entonces, cosa, sí. Daniel, eh, ahorita decías sobre lo que debemos de conocer o tener en cuenta como ministros al servicio del altar, que conocer los libros, ornamentos y todo eso. ¿Hay algo que nosotros como ministros podamos compartir con los demás, los que no toman el curso o no le ponen ganas de querer aprender más? Porque aquí en mi comunidad somos poquitos, pero no todos tienen ese deseo de seguir adelante. Nos quedamos nada más con sirvo en la misa con el padre, le doy la comunión a 3, 4 enfermos y hasta ahí. Entonces mi inquietud siempre ha sido de que debemos de conocer más. Yo acabo de tomar un diplomado de somelit, y ahorita que decías tú que debemos de conocer eh, eh, libros, todo eso. Hace poco acabas de hacer un curso de misal romano
yo quería tomarlo, pero tuve que viajar y precisamente en esa semana no me daba la oportunidad. Ojalá y después lo tome contigo, pero yo quisiera saber eso, hasta qué podemos nosotros saber sobre todo lo que decías de lo referente a la sacristía, como quien dice. Sí, pues límite no hay. El aprender siempre va a ser un deseo que viene del corazón de la persona que se está convirtiendo a Dios y que tiene ese deseo. Voy a poner el ejemplo como en el enamoramiento, en la vida de pareja, cuando uno tiene este deseo por conocer a la otra persona, pues se empeña en descubrir qué le gusta, cuál es su comida favorita de la otra persona, cuál es su pasatiempo. ¿Por qué? Para que de cierta forma nuestra expresión de amor hacia la otra persona, pues le demos y le regalemos lo que le gusta, ¿cierto o no? Cuando hablamos del encuentro con Dios, una persona que experimenta verdaderamente ese encuentro, se mete y se mete y se mete para ver cómo puedo agradarle a Dios. Y entonces cuando llegamos a ese punto, entendemos la situación de las cosas. Yo siempre les he dicho en la liturgia, aunque en la liturgia, y esto lo vamos a ver el día miércoles, pero en la liturgia hay reglas y vamos a ver que hay ritos, posturas, no todo es así. Ya al momento tienes que aprender a ser prudente. Uno quisiera irse a la norma, a la regla. Y por eso el deseo de aprender más por el misal romano, los leccionarios, los objetos, es cuestión de cada quien. Porque cuando a ti te digan, hermano ministro, ¿sabes qué? Pues hoy no ocupamos al ministro. Hoy necesitamos quien nos dé una clase de catecismo. Y dices, no, pues yo no sé de catecismo. Pero si tú quieres agradar a Dios, entonces te vas a empapar del catecismo. Vas a decir, bueno, por lo menos del diario voy a agarrar mi catecismo de la Iglesia Católica y del diario lo voy a estar leyendo para saber más sobre mi iglesia. Ahí no hay límites, igual en la liturgia, ¿sí? Nada más aquel detalle en la liturgia es que siempre hay que tener autorización o permiso del sacerdote o del sacristán. Ellos cuidan las cosas sagradas, ¿no? Ellos tienen en su poder el misal, los leccionarios, los utensilios litúrgicos, y pues hay que hacerlo debidamente bien. Pero no quiere decir que no podamos hacerlo, ¿sí? Todos tenemos la oportunidad de aprender más. Y esto diversifica porque en alguna circunstancia, por ejemplo, no están los monaguillos y el ministro dice, pues yo puedo hacer el incensario, yo lo llevo, porque tienes ese deseo y porque sabes del incensario y te ofrece. Entonces es más bonito un ministro que está diversificado y sabe de muchas cosas para el servicio. No es como para quedármelo, es para darse, ¿sí? Y eso es lo importante. No hay límite, nosotros podemos aprender de todo, ¿sí? Vamos a ver de manera rápida la formación básica para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Tres cosas muy importantes y muy sencillas. Ya hablábamos de cuál es el servicio, por qué el ministro, etcétera, ¿no? Bueno, primero, aquí ya vamos a hablar de cómo se debe exponer el Santísimo, cómo celebrar el bautismo de emergencia y cómo distribuir la comunión en la misa, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la primer parte. Número 1, cómo exponer el Santísimo. Entender la finalidad de la exposición. La exposición es para adorar al Señor, para pasar un momento con Él. La exposición del Santísimo no es un rito litúrgico. No lleva paso a paso una secuencia de que la hora santa tiene que ser así, así, así. No. La hora santa surge como una práctica espiritual para los creyentes que donde puedan estar a solas con el Señor. De hecho, la práctica espiritual se consideró una hora santa, pero no es una hora. Podemos adorar al Señor 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, el tiempo necesario, el tiempo que tú creas conveniente para el Señor.
Se ha estructurado como una hora santa, pero eso no es un proceso litúrgico. ¿Puede haber momentos de adoración de media hora? Sí. ¿De 20 minutos? Sí. ¿De 5 horas? También. No es específico la hora santa. ¿Sí? Es una práctica espiritual, por lo tanto no va a haber este proceso como en la liturgia. En la exposición del Santísimo, a diferencia de la liturgia que es la misa, ahí sí hay paso a paso. Ritos iniciales, acto penitencial, gloria, oración colecta, etcétera, ¿no? Ahí sí hay que seguir para celebrar la Eucaristía, ese es el proceso. Aquí no. Ahora, debemos entender que es para adorar al Señor y pasar un momento con Él, porque hay personas que llegan a las horas santas, ministros, con su librito, y a leer y a leer y a leer y a leer. No, no se trata de eso. Se trata de reflexionar un momento la palabra de Dios, platicar con Jesús, dejar un momento de silencio, diversificar el momento. Aunque no tiene una estructura, pero tampoco se trata de llenar todo el tiempo de rezo y rezo y rezo. ¿Sí? Porque si no, no tiene sentido. La finalidad de la exposición es estar con el Señor, platicar con Él, platicarle lo que estamos pasando. ¿Sí? Ahora, se prohíbe, ahí sí litúrgicamente, la exposición del Santísimo solo para dar la bendición. No puede haber una exposición que el sacerdote diga, bueno, yo quiero dar la bendición con el Santísimo, nada más lo vamos a exponer y damos la bendición. No, tiene que ser una exposición para adorarse y después dar la bendición. Ahora, ¿cuál es el proceso de esta exposición? El ministro va a abrir el sagrario, va a colocar una hostia en la custodia, se incensa y se comienza con la jaculatoria de inicio. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Terminando esto otra vez, en los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Y esta guía es muy sencilla para exponer el Santísimo. Ya ustedes van a poder hablar durante la hora santa de, por ejemplo, ya ahorita tenía yo un librito, por ejemplo, de Jesús está vivo, que es sobre reflexiones de cómo Jesús ha ido sanando a muchas personas en la vida actual. Por eso se llama Jesús está vivo, de la renovación carismática. En esta guía, ¿sí? Dice, guía para exponer el Santísimo en ausencia del sacerdote, el autor, y va a comenzar, dice, el ministro se dirige al sagrario y hace una genuflexión y después abre el sagrario para tomar el cuerpo de Cristo y dirigirse al altar donde está la custodia y colocar el Santísimo en ella. Antes de exponer la custodia deberá estar colocada en forma vertical, de tal manera que los fieles no se confundan y piensen que ya está expuesto el Santísimo. ¿Sí? La custodia tiene que estar en vertical. Será hasta el momento de la exposición donde el ministro volteará la custodia de frente a los fieles y colocará el cuerpo de Cristo para su adoración. Canto de inicio, dice, deberá elegirse un canto apropiado para la adoración eucarística. Luego de ahí dice que el ministro se va a poner de rodillas y de rodillas va a incensar el Santísimo 3 veces al centro, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. En caso de que haya incensario, si no, pues no, ¿verdad? Una vez terminado el canto de inicio, el ministro realiza la siguiente ejaculatoria 3 veces. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Y ahí nos trae el Padre Nuestro. Lo que está subrayado en amarillo es lo que el ministro va a decir. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Ahora, pero para que toda esta explicación no la tengan, hasta en la parte de atrás, miren, lo voy a hacer pequeño. Hasta en la parte de abajo les puse esta hojita. En esta hojita, ¿sí? Ahora se los puse ahí en pequeño, pero en esta hojita van a tener fórmula de inicio para la exposición del Santísimo. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¿Sí? Ahora, actitudes que el ministro tiene que evitar cuando expone, cuando predica, cuando está frente al público. Número 1, hay que valorar la participación de cada persona. Es también irrespetuoso que nosotros como ministros lleguemos y leamos y leamos y leamos en la hora santa. ¿Por qué?
porque se trata de compartir, de platicar con el Señor, lo que ya vimos ahorita. La finalidad de la hora santa es platicar con el Señor, estar un momento con Él. Y creo yo que también debemos valorar la participación de los que están presentes. A veces no se trata solo de leer, rezar, sino también dejar momentos en silencio para que las personas puedan hablar con el Señor, ¿sí? Un momento de reflexión, de cantos, algo bonito, ¿sí? Número 2, no tienen que expresar aires de grandeza cuando predican, cuando en la hora santa dicen, pues vamos a explicar la palabra de Dios, y empiezan a explicar la palabra de Dios desde términos que la gente a veces ni conoce, y hacen sentir a los presentes que son unos ignorantes, ¿sí? Provocando que se sientan humillados. Un sacerdote amigo que apenas se ordenó me dice, fíjate que es muy interesante cuando nosotros damos la homilía como sacerdotes. Dice, porque en su mayoría, muchos sacerdotes predicamos, pero regañamos. Tienen que hacer esto, y es que la gente no va a misa, no reza, no esto y lo otro, ¿sí? Y me decía, pero ¿cuándo vamos a felicitar a los que sí lo hacen? Porque sí hay gente que sí reza, hay gente que sí va a misa todos los días. ¿Por qué nunca nos referimos en las predicaciones a los que sí hacen las cosas bien? ¿Por qué siempre regañamos? Si también debe haber un momento donde tengamos que agradecer y felicitar a las personas que sí lo hacen. Entonces también debemos quitar esa parte de negativismo y pasar al positivismo, donde también digamos, bueno, hay personas que también rezan, que se esfuerzan, qué bueno. No siempre tiene que ser con este aire de hacer sentir mal a los presentes, como los culpables o los pecadores, sino también agradecerles por sus atributos, por sus gratitudes. Y número 3, deben de ser breves y complacerán, que el tema que desarrollen dentro de la hora santa no debe ser largo, monótono, cansado, ¿sí? Recuerden que estamos para platicar con el Señor, para estar con Él, y si nosotros hacemos un tema cansado, un tema donde se aburran los demás, donde nada más leamos, pues ya no van a querer ir a la hora santa, ¿sí? Y eso no es, el punto es que podamos compartir la fe y que no se aburran. Al contrario, que les llame la atención cómo estar con el Señor de manera de oración. Bueno, algunos gestos litúrgicos dentro ya de la liturgia. Vamos a ver el gesto que es un signo que expresa nuestra fe a Dios. En la liturgia las posturas van a ser importantes porque son un acto de comunidad. La liturgia, como regla de oro, tiene que siempre va a ser un acto comunitario. Aunque hay reglas y posturas correctas, lo mejor siempre será respetar el acto comunitario porque es un acto común de toda la iglesia. La postura de pie, como bien sabemos, es propia de la oración. La postura de rodillas es un signo de penitencia y oración. La postura de estar sentados expresa tener poder y autoridad para enseñar como Jesús, pero también como la del discípulo que se sienta a los pies del maestro para escuchar su palabra y meditarla. Los gestos litúrgicos manifiestan nuevamente esta expresión de fe a Dios, y habrá posturas que a veces vamos a diferir. Por ejemplo, la postura después de la comunión. Hay quienes dicen que hay que ponerse de rodillas, hay quienes dicen que hay que estar sentados o incluso hay que estar de pie. Bueno, la postura correcta siempre va a ser llegar a tu lugar y sentarte, ¿sí? Después de comulgar. Aunque si tuviéramos alguna situación especial, que estamos pasando algún problema y vamos, comulgamos y queremos ponernos de rodillas porque así nuestro cuerpo nos lo está pidiendo, pues no está mal, nos ponemos de rodillas, ¿sí? Pero hasta aquí en esta parte nos vamos a quedar el día de hoy.